Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Queríamos empezar un poco comentando lo que pasó en nuestro último directo, que en un momento determinado del mismo la pantalla se quedó en negro, por lo que nos comentan. A nosotros lo que nos apareció es la imagen de alguna forma congelada, y en ese momento nos informa YouTube que de forma cautelar suspenden la emisión porque se les había notificado una serie de infracciones a la política de YouTube. Tuvimos que esperar un periodo después del desconcierto, porque un poco revisamos luego nosotros las imágenes y no éramos conscientes de que hubiera ni sonidos extraños, ni que hubiéramos hecho publicidad, en fin, los patrones de infracción que contempla YouTube. Y pasado ese periodo nos informan de que la emisión había sido correcta y que podríamos considerar que las infracciones que habían notificado no se habían sucedido y que por lo tanto eran unas denuncias falsas. En este sentido, lo que queremos comentar, tanto Sonsoles como yo, es que es un canal que está abierto, hay interacción, aceptamos todos los comentarios y opiniones, y que me parece que es una plataforma bastante amplia para no tener que recurrir a cuestiones de este tipo en la que sin ninguna duda perdemos todos. De todas formas, también desde aquí queremos decir, hemos recibido un comentario de que el último invitado pues no se presenta, no da cara, sino por detrás. De todas formas, creo que todos los invitados tienen un derecho de no querer pues ponerse públicamente, sino el comentario, y aquí lo que nos quedamos es con el comentario. El ver la cara de una persona no cambia el dato de que tuvo una experiencia y que amablemente y desinteresadamente quiso exponerla ante ustedes. Cualquier persona que quiera hablar, tanto en directo, que quiera ver, que lo vean o como no, es igualmente tratado con el mismo respeto. Y le tenemos que dar las buenas tardes a Osiris y a Nubi, que acaban de incorporarse, y quien, a medida que vaya pasando el programa, queremos las preguntas que hayan querido hacer al invitado, pues las van a poder hacer, y la próxima semana se le contestará a medida de lo que el invitado considere que pueda pues contestar, porque dentro de todo sabemos por hablar con él que no tiene muchas respuestas, más que siempre está buscando continuamente qué es lo que le pasó, en qué contexto lo puede poner, para él pues darle algo que le pueda aportar en la vida diaria. Yo en ese sentido me gustaría apoyar lo que tú has comentado, que el que una persona muestre o no su rostro, desde nuestro punto de vista, no le da más peso, ni más verdad, ni más validez al testimonio, y que por el contrario lo que buscamos es que la persona que tiene la generosidad de compartir con todos nosotros su experiencia se sienta lo suficientemente cómodo, que no por exponer el rostro haya un menoscabo en lo que quiere transmitir, tenga cierto pudor, haya cosas que de alguna forma no quiera compartir. Esto es como cuando invitamos a alguien a nuestra casa, lo que procuramos es que esté cómodo, pues en esencia es la misma filosofía. Y con respecto a lo de las preguntas, también lo que comenta Sonsoles, abrimos hoy una especie de posibilidad que las preguntas que quieran hacer sobre esa SM o sobre alguna otra SM en general las manifiesten ahí, y aunque la persona que haya vivido la SM no lo pueda explicar, quizás el que las preguntas se hagan nos lleva a todos a poder plantear pues formas de verlo, lo que cada uno cree. Creo que eso es lo que enriquece más que la respuesta, es la pregunta, hacernos entre todos las preguntas.
Dicho esto, y dándole la bienvenida también a Jennifer y a Vanessa, el tema de hoy es, y se me pareció, SM y ciencia. Sonsoles, me gustaría que centraras un poco el tema. Nosotros ya lo hemos hablado en varias ocasiones, pero el y se me pareció, ya de entrada podemos pensar que hay mucho parecido en lo que ocurre en una SM y muchas cosas que ocurren en la ciencia, en la física, en las leyes físicas, y ahí me gustaría que centraras un poco el tema, si te parece. De todas formas, yo tengo que decir que yo tengo como una deformación. Son muchos años tratando la muerte y todo lo que se habla en los congresos de física o de lo que sea que hemos ido, siempre me resulta familiar. Yo recuerdo en el 2014 aquí en Tenerife un Starmo, estaba Stephen Hawking, y cuando él hablaba de los agujeros negros, yo pensé que el hombre está hablando de una experiencia cercana a la muerte. Él, por su condición de matemático, pues lo metió en una fórmula matemática de lo que había pasado. Y a mí se me pareció mucho. Yo, por ejemplo, oigo cosas del universo que no entiendo, que pasan, pero que yo no las entiendo. Y me imagino que como yo, muchísima gente, pero eso no quita que se den esa experiencia, esas cosas que se dan en el universo. Y en la vida real, una experiencia es lo mismo. Ni el universo está solo para las personas que lo estudian o que lo entienden. Eso nos afecta a todas esas leyes, no somos ajenas. Yo creo que desde que el hombre es hombre hasta hoy ha existido la gravedad, a todos nos afecta. Creas o no en ella, se va a dar. Y creo que con la muerte pasa lo mismo. Ha existido siempre, la hemos querido echar a un lado, o solamente unos cuantos te han dicho que o una experiencia que vas con Dios o que no vamos a ningún sitio. O sea, por mucho que tú estudies, que tú quieras llegar, o sea, la muerte como que se nos escapa. Yo no conozco a nadie que pueda explicar verdaderamente lo que pasa en una SM. Pero más absolutamente impresionante que lo que pasa es no lo que las vivimos, las que lo viven aquí, no, sino esas entidades, como tú quieras llamarlo, que están ahí, que saben que no es tu tiempo, que tienes que volver, que te quedan cosas por hacer. ¿Cómo maneja esas entidades que se ven en esos túneles? ¿Cómo saben que nos queda tiempo, que tenemos cosas que hacer, que tenemos que volver? Eso, y que a mí cualquier científico me diga, por esta ley, ese planeta, ese vacío cuántico, va a pasar esto. Tú dices, a mí se me escapa. ¿Cómo saben ellos eso y cómo saben aquello? Ellos le dan una fórmula matemática que a mí, aplicable a mí, no es. Yo no entiendo eso, sencillamente sigo las normas. Y esas entidades, lo que sea que hay en esa parte, siguen perfectamente la información de aquí. De hecho, tú tienes perfecta convicción que tienes que venir a hacer algo, que de no haberse dado eso, no eres consciente. Como cuando un científico nos dice, va a haber un eclipse. Miramos, lo vemos, pero las fuerzas, mucha gente, las fuerzas que se mueven ahí, nosotros no las entendemos. Hay mucha similitud siempre en la ciencia, en la cuántica. Antes era todo, la física general era o eres bueno o malo, o vas al cielo o al infierno, o te quedas en un limbo, y la cuántica te da verdaderamente todas las posibilidades que hoy tenemos. Y para mí, dentro de las teorías bastardas que yo manejo, la cuántica mía es la cantidad de personas que dan los matices a la vida, al diario. Entonces, podríamos decir que la cuántica lo que contempla, siguiendo también lo que contemplan los enunciados, te da el acceso al campo de todas las posibilidades. Sí. La gente, las personas,
La muerte tiene, depende de quien vea, quien observe la muerte, tiene dos, van a contar dos experiencias distintas porque depende de tu constructo, de lo que creas, de lo que no creas, toda esa historia. Todo eso, cuando vemos a las personas que tienen tal cantidad de posibilidades de que pueda haberse abre un mundo inmenso. Nosotros antes no sabíamos nada de lo que pasaba en el universo, o sea, no teníamos ni idea, pero hoy sabemos que las leyes que se dan arriba se dan aquí. Sin duda, nosotros no hay nada fuera de ahí donde nosotros nos podamos mover, ni donde podamos aprender. Entonces tú empiezas a buscar las similitudes y tú dices, coño, que oigo hablar a fulano o leo a fulano y yo creo que él está hablando de lo que pasa en la vida real, en nosotros. Todas esas posibilidades que ha descubierto la física cuántica, si tú lo pasas aquí porque nos movemos ahí, tú dices, se dan aquí. Que la posibilidad es de que la información esté aquí, otra información allá, otra aquí, otra aquí, y vamos haciendo ese tejido que tú ves, que ellos te hablan del tejido del universo. Creo que nosotros formamos parte de ese tejido siempre. Es como dejas una impronta aquí, te transforma tu vida por cualquier tipo de cosa tuya, te transforma como se transforma las estrellas, siempre dejas algo. Para mí siempre le he encontrado una similitud se me parece mucho todo. Lo que oyes, lo que ves, lo que te explican, hasta donde te lo explican, lo relacionas mucho una cosa con la otra. Una forma, una información termina y pasa a ser otra información. O sea, como cuando ves que una estrella colapsa era tal y pasa a ser otra cosa. Para mí, desde mi punto de vista, es muy impresionante ver esas similitudes, ver que se me parece lo que comentan. Con la muerte, con una SM, cuando las personas ven algo, ya sacándolo fuera del marco en el que estaba, toda la vida se han oído SM, déjà vu, sueños, premonitorios, todo ese tipo de cosas que nosotros no podemos aquí, es porque está dentro de ese marco que nosotros le pusimos a la vida aquí. Pero cuando alguien de otro soporte, de otro lado, vamos a llamarlo de otro lado, tú tienes una experiencia y te dice, no ha llegado tu tiempo. O sea, tú tienes que volver. O sea, tú ya te haces un camino. Tú dices, yo soy un camino y tengo que volver. Pero esas entidades saben lo que yo tengo que hacer. Tú imagínate que hoy una persona muy, muy versada en física pudiera viajar a la Edad Media. Era un dios. Sabía lo que iba a pasar, lo que tal, lo que cual. Sabía todo. Pues a mí, hoy en día, creo que nosotros en el concepto de las experiencias de cercanas a la muerte, cercanas a la vida, todo ese tipo de cosas, que te visite un fallecido, que te cuente algo que después se confirma, que incluso hay mucha bibliografía de entidades que vienen y te curan. Eso te abre un panorama y entonces empiezas a oír a las personas y todas las personas tienen ese tipo de vivencia. No lo cuentan o no lo saben a lo mejor explicar, pero el dato lo tienen. Tú imagínate yo en un laboratorio donde se está explicando las partículas de tal. Yo no me entero de nada, pero eso no quita que ellos entiendan lo que está pasando. Creo que la gente que nos reunimos, por ejemplo aquí, si yo te cuento una experiencia y tú la tuviste, nos entendemos. La información entre nosotros es, a lo mejor entre esos dos físicos también ven ese tejido. Pues yo veo el tejido de nosotros, como que estamos hechos, creamos ese tejido nosotros cuando nos pasan cosas. En esa información nos entendemos. Cuando estabas antes comentando por qué esas entidades, cuando tienes una SM, te dicen, no es tu tiempo, tienes que volver,
muchos dicen, en ese momento interpreté que tenía aún cosas pendientes de hacer. Introduzcamos ahí, si te parece, dos conceptos, que es la información que tiene y el concepto del tiempo. ¿Cómo ves? O sea, de alguna forma, si somos, todos somos información, de alguna forma ellas tienen una información más amplia, por decirlo así, o más completa que la que nosotros tenemos en este soporte. Y luego ese factor de esa información en el tiempo. Si tiene para ti algún sentido abordarlo. La experiencia a mí me dice que lo que yo he podido vivir, experiencias propias y de mucha gente, es que cuando tú pasas ese límite, el soporte que aquí nos mantiene se libera. O sea, es como si nosotros fuéramos una melodía, ellos conocen toda la melodía y nosotros somos solo el estribillo. Si tú llegas allí y cantas el estribillo, te dirá, vete que tienes que aprenderte toda la canción. Aquí con el estribillo no vengas. Entonces, ellos saben que a ese estribillo le falta toda la canción. Pero porque creo que esa información es un continuo. Y nosotros llegamos con un estribillo y ellos te dicen, no, a ti te falta todavía toda la letra. Tienes que volver. No es porque tengas nada que hacer, lo que tendrás que hacer es aprenderte la canción. Para formar parte de ese todo que es la información. Una sola persona que te cuente, como el invitado de la semana pasada, una experiencia cercana a la muerte no es todas las experiencias. Es la que él vivió, la que él entendió, cómo la entendió, pero no había tiempo. O sea, es como si decirte, la vida es el tiempo y cuando nosotros vamos es el no tiempo, no hay. Yo le preguntaba después, anteriormente a esto, cuando yo le digo que venga, ¿tú tenías concepto de que entre esto y esto había pasado tiempo? No. ¿Tenías conciencia de que eras tú, de que estabas en una, de lo que te pasó al hospital, pasó un tiempo? No tenía ningún concepto de tiempo que había pasado ni nada, no lo tenía. Solamente tenía una información, aquello que estaba viendo él le pareció una cosa natural y que él estaba en otro soporte, viendo otra cosa a otro nivel de información. Pero no creo que el tiempo de nosotros es lo que es. Es un concepto como muy pequeño de todo. No creo que lo que yo he oído no tienen como certeza, pero no en tiempo. Incluso cuando alguien le dice tienes que volver o tienes cosas que hacer, o ellos entienden el concepto. No saben qué es, pero entienden el concepto. Pero sigue llamando la atención que es esa gente que esté ahí, o las personas, entidades, lo que sea, tienen la información completa. Porque después lo que te dice, claro, como visionarios que serán, en la vida de aquí se cumple. Entonces tenemos mucha información sobre ese tipo de cosas que te dan una especie de, no sé, comida, medicación que te sana, te sana tu mente para algo. Cuando vienes aquí eres más ligero, llevas como más ligereza, quizás el conocimiento de que tu información trasciende, te da como una calma, una paz. Que claro, aquí todavía meter eso en el corsé del tiempo y del espacio es complicado. Si no nos explica que una entidad una persona que haya fallecido pase por la pared que es física. Tú dices, ¿cómo hizo eso? Tienes que romper. Hoy en día el entrelazamiento cuántico, todo eso lo explica, pero pasarlo a la vida real, que haya pasado una pared, es complicado. Sí, moverte después en una continuidad en tu día a día con eso. Darle naturalidad como ellos cuando vienen. No te dicen que haces ahí o se recuerdan, yo no puedo pasar la pared, yo no puedo hacer... No, es como una naturalidad, como el invitado de la semana pasada veía que él estaba arriba y que era natural.
no tenía sensación, me voy a caer, no. O sea, creo que ellos son, ese soporte es como más... Sí, menos limitante. Sí, tienen muchos menos límites que los que nosotros le ponemos aquí. Ahora te iba a hacer una pregunta en relación con la GSM. Hemos visto aquellos que de alguna forma le dicen no es tu momento, tienes que volver. Algunos interpretan que es como una misión o incluso les dicen todavía te quedan cosas por hacer. Y luego hay otro capítulo de SM donde de alguna forma se le da la opción de volver o de quedarse. Y muchos cuentan que en ese momento es el sentimiento, el recuerdo. Hemos hablado mucho en los podcasts anteriores, en nuestros directos anteriores, de lo que dejamos son recuerdos, pero que indudablemente también te llevas esos recuerdos. A lo mejor pues tengo hijos pequeños, dejo a alguien desasistido, desvalido, más que como una especie de misión más a nivel de conciencia o de espíritu, algo como más terrenal. O sea, todavía soy necesario en algo y es el sentimiento de lo que dejas, de las personas que dejas, lo que de alguna forma les hace inclinar. Esos son de los que vuelven, claro, habrá muchos que tendrán el sentimiento y tomarán la opción de quedo, seguir. Yo no repito. ¿Qué opinas de eso? Yo pienso que nosotros sabemos, entendemos lo que observamos y lo que recordamos. Si nosotros no sabemos una cosa y no la recordamos, no existe. Si tú no has observado algo, eso para ti no existe. Creo que cuando tú falleces, igual que nosotros, cuando una persona fallece, acudimos a los recuerdos, observamos su comportamiento, recuerdos. Creo que cuando pasas también tienes ese recuerdo de lo que deja. Si alguien te comenta, mira, es que dejaste a tu hijo, tal, y a ese recuerdo le pones un sentimiento, probablemente es lo suficientemente fuerte como para hacerte volver. Te lo digo en el sentido de que lo que decíamos, no sabes el tiempo que estás, no reconoces el espacio. Quizás lo que reconoces es el recuerdo y el sentimiento asociado al recuerdo. Sí, claro, si no lo observaste y si tú no lo observas y no lo recuerdas, no existe. Entonces, todo lo que podemos hablar de allí, incluso es lo que te decía, ellos tuvieron que observar y recordar toda la información para decirte, mira, no ha llegado tu tiempo. O sea, no se explica sin que ellos tengan toda la información. Y dentro de toda la información sabe que tú no has terminado con la información. Entonces tienen que tenerla toda para decirte, te falta algo que hacer o te falta tal. Es lo que ves en la ciencia, esa estrella va a colapsar en tal. O sea, ellos saben la información. Porque lo han visto, lo han estudiado, lo saben. Y nosotros aquí sabemos, los que fallecen saben qué parte. Entran en un soporte que lo saben. Porque es que si no tienen millones de personas, no pueden estar equivocadas en el dato. O sea, hay mucha gente que le han dicho, pues tienes que volver por esto. Y esa situación se da. Si no es un continuo, toda la información es un continuo donde tú puedes, como si tuvieras como un aparato para adelante, para atrás, el play, todo. O sea, si ellos no tuvieran toda esa información, no se cumplirían esas predicciones que nosotros las vemos como predicciones que ellos hacen. Tienes que volver, te falta tiempo. Aparte, tampoco es que tú vayas allí, la gente los fallecidos que veas, sean Dios, ni Jesús, ni Buda, no son gente de tu familia. Por consiguiente han compartido recuerdos y observarte. Sí, dentro de ese tejido diríamos que son las hebras más cercanas, con las que has tenido aquí más relación. Incluso hay gente que dice que no saben quién era. Sí, que son presencias amorosas o
presencias que les dan. Sí, pero siempre subyace lo que recuerdas. Vete, tienes que ir porque tienes un hijo, tienes que tener cosas que hacer. Algo aquí que nosotros como yo te hablaba el otro día de que nosotros tenemos una información de tal tamaño. Cuando nosotros cumplimos esa información, ya está, no hay más. Podemos durante el tiempo útil cambiarla como un pendrive, cambiamos la información. Sí, con la misma capacidad que tiene el pendrive, sustituir los Sí, datos. la cambiamos, pero la cantidad que tiene es la que tiene. O sea, accedemos a una fuente que nos va a permitir una cantidad de información que podemos cambiar continuamente, pero siempre la cantidad que tú tienes. Y siguiendo el símil, cuando falleces, te llevas la información que tenías en ese pendrive y al pasar, digamos, vamos a imaginar que pasas, se amplía automáticamente la capacidad del pendrive. Cabe muchísima más información. ¿Es eso lo que quieres decir? Creo que el pendrive se queda y tú has accedido para la cantidad que tú tienes, has accedido a lo que llaman pues tiempo profundo, has accedido a toda una información completa. Cuando tú ya fallece, el pendrive se queda, ya tú vuelves a acceder. Tienes capacidad, no te hace falta un soporte, ya tienes la capacidad de ver toda la información. No necesitas ese soporte del pendrive. Bueno, has nombrado el concepto, le damos la bienvenida a todos los amigos que se están conectando esta tarde con nosotros. Has comentado y hemos hablado del tiempo profundo, lo acabas de nombrar. Es un concepto que a mí personalmente, yo ya lo pongo por adelantado, me ha costado. ¿Te apetece explicar un poco, sin meternos y dejarlo a lo mejor para otro directo, el concepto de tiempo profundo y tiempo emergente? Creo que el tiempo profundo lo desarrolla muy bien James Hutton cuando se da cuenta que todas las montañas, todos los ríos, todo geológicamente tiene un tiempo, pero es tan grande que es un tiempo profundo y nosotros vamos a la carga siempre, tanto el universo nos ha propuesto, ese tiempo profundo ha creado lo que somos hoy. Nosotros hemos ido a la carga de ese tiempo profundo para crear todo lo que hoy conocemos, las revoluciones industriales, todo ha venido a la carga de un tiempo profundo, pero es tan la percepción no la tenemos porque se mueve muy lento, sí. Es constante, pero muy lento. Cuando te refieres a la percepción es incluso el impacto notado, digamos. Sí, tú ves las montañas, las erosiones, lo que hacen los ríos, los bosques prehistóricos que son después el petróleo, todo. En los restos arqueológicos, efectivamente, cómo se van por los sedimentos. Todo lo que hace el universo en el tiempo, pero ha hecho en el tiempo profundo, a nosotros nos ha hecho ser lo que somos, nuestro entorno, lo que usamos. Por eso yo te decía a ti el otro día que aquí no hay nadie que descubra nada, solamente observa mejor. Por ejemplo, tú dices, Newton, la ley de la gravedad, o sea, no descubrió nada, observó mejor y le puso una fórmula. Pero si nosotros nos damos cuenta que Newton fallece sin saber que en la Tierra había dinosaurios, tampoco es que inventara nada. El hombre era observar mejor. El otro observó mejor. Todos observamos y cuando observamos, practicamos y vemos cosas que otros no ven. Pero no porque las inventemos. Yo no creo que aquí nadie haya inventado nada, sino han observado mejor ese tiempo profundo, esos movimientos y han sacado una teoría. Y por eso nosotros... Lo han llevado a la práctica y eso ha constituido un avance que se va consolidando. Sí, como después hay otros montones. Y forma parte desde ese momento a lo largo de del tiempo profundo para otras cosas como que hay después. Montones de teorías que no son prácticas, que no sirven, porque no son prácticas para nosotros. Todo lo que pasa en el tiempo profundo, geológicamente hablando en el universo, todo es para nosotros. Todo, no hay nada que no haga falta. Entonces, si tú observas que hay ese tiempo profundo, imagínate una información continua, poco a poco, que no nos damos cuenta, tan pequeño, pues tú imagínate a alguien que tuviera toda la información. Nosotros aquí se da todo muy pequeño
y en el universo es todo muy expansivo, muy macro, pero creo que las fuerzas son las mismas. Entonces, la muerte, la finitud, lo que sentimos y todo, tiene que ir sin duda arreglado a ese proceso. No hay otro. No hemos encontrado otro que nos venga de otro lado, sino el tiempo profundo que nos ha modelado a todos, ¿no? Y hemos cogido esos recursos. A ver si de todos los que hay hoy, Luis, que ya se unió, ¿tienen alguna pregunta? Para no seguir yo yo mientras se animan, dentro de ese tiempo profundo, los constructos mentales, si quieres, lo relacionamos con la muerte. Hombre, también es lo que te decía, depende de donde tú te hayas criado y cómo tú hayas usado, o todo, no tú, el ser humano, no es lo mismo el constructo mental de una persona con unos medios muy de su zona donde se ha criado por cuestión de religiones, por cuestión de que otra persona, tenemos constructos mentales distintos. El otro día asistimos a una charla donde había una chica, ¿recuerdas? La chica paliativo, y encima había tenido la bondad de ser enfermera de paliativo oncológico de niños. Entonces le preguntábamos si los niños sabían que iban a fallecer. Entonces te decía que dependía mucho de los padres, del constructo mental de los padres y del soporte. Entonces imagínate que tú puedes llegar a esa etapa de una criatura en paliativo y que dependa que te vayas más tranquilo o menos por el constructo de tus padres. Entonces creo que cada uno tiene un constructo mental que te fuerza, te da como eres tú. Y creo que una SM, una CV y tal, te cambia ese constructo. Por eso yo pienso que las personas que tienen ese tipo de experiencia son unas vacunas humanas. Te inmunizan cuando tú las oyes, lo hablas con ellos, cada vez le tienes menos, tienes más resistencia a todo lo que tu constructo mental te dice. Sí, vas un poco tirando. Eres capaz de ver que donde no se produce lo que está marcado, cuando se rompe lo que tiene, el patrón que tú tienes, se produce lo extraordinario. O sea, es como una expansión, ves todo de otra manera, porque a lo mejor no se cumple lo que nosotros tenemos muy encorsetado. Previsto. Bueno, pues no hay preguntas de momento. Bueno, pues no sé si es bueno o malo que no quieran hacer preguntas, pero las personas, todas las personas que están, por ejemplo, casi todas las, Luis, hay algunos nuevos, no los conozco, pero si tienen alguna pregunta, pues creo que es el momento de hacerla. Hay gente que, claro, la semana pasada se quedaron con el corte del programa, se quedaron a media, pero pueden preguntar cuando quieran. Vamos a darle tiempo a que hagan sus preguntas. Creo que han habido preguntas cuando hablas con gente, hay preguntas muy, muy llamativas, como si existe el tiempo sin el movimiento, sin tal. Ya después, dentro de lo que tú vas buscando. Gracias. Nos comentan que fue una lástima lo que pasó, pero que fue muy, muy bien el directo. Me imagino que se refiere al de la semana pasada, sí. Bueno, fue por lo que fue. Creo que después, dentro de todas estas experiencias que la gente cuenta, cada uno tiene su constructo mental. Pues dónde estará mi padre, o qué hace mi madre, que se murió, mi hermano, mi tal. Le dan arreglado a lo que la persona crea. Hay personas que piensan que no, que si son personas como eso, como cuando te dicen, si no está bautizado no sigue, o no, si se suicida. Hay personas ya con sus constructos mentales que puede hacerte una partida mala.
como lo vimos el otro día, pues dale más medicamentos, pues dale más tal cosa. Una mala partida, creo, una mala partida de la información. ¿Qué opinan de la experiencia de la persona del directo anterior? No sé qué, de la experiencia, yo conozco a la persona hace mucho, me ha contado la experiencia inicial y te puedo decir que hace 9 años la cuenta igual, el recuerdo le emociona igual. Creo que es una persona que está contando una experiencia real, vivida real, que a lo mejor dentro de su corta edad con la que la pasa y el tiempo que ha pasado, todavía a lo mejor no sabe qué curso darle, pero creo que es una persona que desde mi punto de vista tiene toda la credibilidad de lo que está contando, de lo que les contó, es una experiencia real. Es una experiencia muy real, sí. Yo que no conocía al invitado, ya de por sí la experiencia que compartió es impactante, pero oírsela en directo y con todo la expresión, la emoción, la intención, la verdad que a mí me sobrecogió por Sí. la valentía y sobre todo por lo que comenta Sonsol, es la juventud. Y no es fácil colocar todo eso y pasarlo luego a un día a día. De todas formas, te puedo decir que la mente lo que yo he visto, la mente de las personas que han tenido una experiencia, si tú no le das una conciencia, la mente de él y de otras personas más, sin conciencia es un terreno enemigo, puedes meterle cualquier cosa. De ahí salen a lo mejor las ansiedades, los miedos, pero porque a nosotros no nos han dado la información de un soporte, de tener conciencia de lo que vivió. O sea, si tú vas a un médico... Un poco, ¿qué hago con esto ahora? Claro, porque al contrario, yo tuve que asistir a la otra parte y veía que los médicos te podían decir, incluso yo creía que era la medicación, lo que estaba hablando era la medicación, tal dosis de tal, pues le hace tener una sensación pues, de algodonamiento, de que está frotando, de tal, pero después habían cosas que tú decías, esto no lo justifica la medicina. Entonces creo que la experiencia sin la conciencia te hace en la mente un terreno enemigo. Puedes llenarlo de cualquier cosa que te digan y creer que una vez que se da la medicación pasa, tú vuelves a un estado normal. Previo y si eso. no vuelves, te dice que es una secuela. Cuando, por ejemplo, si tú le das el contexto que lleva, como hemos visto, natural, como sigue la información, la experiencia es mucho más real y la puedes contar más real sin dejarte secuelas. Y aparte, existe esa rendición silenciosa de lo que te van diciendo. Eso no es verdad, tú tienes la mente mal, tú tal. Poco a poco tú tienes una rendición silenciosa a lo que te dicen los demás. Nos preguntan si esa persona está en tratamiento, es decir, toma medicación después de lo sucedido. Eso es un hecho que yo desconozco. Yo también desconozco si se medica o no. Sé que, me imagino, ya por asociación de otras personas, hay algunas que sí, otras que se encuentran súper bien con la experiencia, la han compartido con otros y le han dado cursos, pero conozco mucha gente que después de una experiencia sí se medica. No sé el caso del invitado, no lo sé. No te lo podría decir. Creo que no lo sé. Es que no te puedo decir, no sé. No tengo ni idea, pero sí conozco muchos que hoy en día, después de muchos años de la experiencia, siguen medicándose. Sí. Claro, es que viene a ser como todo, o sea, depende, lo que tú decías, si a la experiencia le imprimes una conciencia,
deja de ser algo que te sorprende, que te cuesta entender, pero no toma el matiz de un estrés postraumático. Sí, pero lo normal es que hasta hoy te dijeran las dos cosas, o la medicación, te lo va a decir siempre un médico que tiene, que eso fue por la medicación, o que es una secuela, y si ya te vas a la religión, imagínate, o sea, no te mueves sino en esos dos parámetros. El tercero es no contarlo, asumirlo y no contarlo, pero del resto nos movemos en esos dos parámetros. Si, por ejemplo, esta persona que vino quiere darle una conciencia a lo que pasó, solamente se la podría dar otra persona que haya tenido la experiencia. Y ya cuando le pones delante 4 libros de millones de personas que le han sentido la misma experiencia, ya le van dando un carácter más de normalidad. Pero si no te mueves en los dos parámetros, eso no hay más. Pero esto siempre. Le respondemos a Gain que la parte que faltó del directo, lo que hemos planteado es que ustedes hagan preguntas y nosotros se las transmitimos al invitado, y o bien él, si decide volver y responderlas él en primera persona, con el matiz que ya había comentado Sonsoles, que si tiene un conocimiento más directo de la persona y de la experiencia, de que ya esa persona tiene muchas preguntas que él mismo se formula y no sabe muy bien responder. Quizás puede ser interesante también que plantee las preguntas que tiene sin respuesta, o bien si opta por la opción de que ustedes dejen las preguntas y respondérnoslas a nosotros, nosotros las transmitimos, como se sienta más cómodo. Sí, pero que ¿Podrían sí hacer quedaría... short con cada pregunta o sería mucho trabajo? Bueno, eso tendríamos que hablar con la tercera patita de Teorías Bastardas, que es Raquel, que es muy trabajadora, y pónganle un reto por delante, que ella se entrega a la causa. Seguramente sí. Pero se le podría exponer. Se le podría exponer, y que si no sería un... No, incluso no sería un mal me parece una método. buena forma de, si a ella no le supone mucho trabajo, de cerrar la experiencia que compartió. Vale. También queremos decirle que tenemos probablemente en otro directo, el testimonio no está la persona, pero nos ha permitido que hablemos de una experiencia, una SM compartida. O sea, se han dado muchos casos de SM compartidas por alguna razón. En ese momento esa información se comparte entre dos mentes y ha sido muy, muy interesante la conversación, y siempre partiendo de la base que el concepto tiempo y espacio en ese momento no se da, no se da el espacio-tiempo, pero el dato en muchas personas de SMS compartidas, sí. Lo que proponemos para el testimonio de esta experiencia compartida, nosotros la hemos registrado por escrito fielmente con no una vez, sino muchas veces con esta persona de la experiencia, y lo que proponemos es leerla tal cual la transmitió y después abrir pues lo mismo, una serie de preguntas, nosotros hacer comentarios, aportar y establecer un poco patrones con otras SMs compartidas que están recogidas en la literatura, incluso algunas que tú conoces también de primera mano, Sonsoles, y abordar el tema de una SM con el matiz de haber sido compartida entre el que fallece y el que acompaña. Pues sí. Y también otro invitado que no ha hecho falta tener una SM propiamente dicho, pero sí ha tenido una SV, una experiencia cercana a la vida. La ha tenido en la vida, ha tenido la experiencia para la vida. No le ha servido para cuando fallezcan, pero sí para la vida. Y es maravilloso. Nos preguntan quién fue primero, Dios o la muerte.
Creo que la muerte, Dios es un concepto adquirido después. Dios como Dios. Creo que la muerte siempre ha existido, venimos de la muerte y volveremos a ella. Creo que es lo único que de lo que te puedes fiar. Yo sé que hablar así a lo mejor no convence, pero si hay algo de lo que uno se puede fiar es de la muerte, ¿eh? Eso sí o sí. No hay nada más axiomático que la muerte, o sea, eso no lo cambia. Ya Dios sí aparece después, más bien como un concepto, quizás por no entender la muerte o por creer que tiene algo que ver con la muerte, pero creo que primero la muerte, sí. Sí, Rosy, primero la muerte. Y creo que eso es... Yo siempre intento que alguien diga algo que no venga o no vaya para la muerte, que sea ajeno a la muerte, al concepto, que me ayuda a encontrar algo que no sea relacionado con eso, que no tenga una influencia, que su cepa no sea la muerte. Me gustaría conocer una opinión así, sí. Pero sí creo que la muerte directamente. La muerte sobrepasa todo ese concepto de Dios. Y de cualquier cosa la muerte lo sobrepasa. Bueno, pues mira, tenemos un embajador formidable, que todos los que tengan miedo a la muerte, que vengan al canal, aquí se aprende bien rápido. Pues muchas gracias. Aprendemos todos, porque nosotros no tenemos todas las respuestas. No las tenemos. Y creo nos que hacemos muchas preguntas, tardes y tardes. Sí, se hacen preguntas referentes a ese tema porque no pueden estar equivocadas. Tanta cantidad de personas no pueden estar equivocadas. Hay datos que forman un patrón muy definido y muy constante. No pueden estar equivocadas. Todos no pueden estar equivocados. Llega un momento que ya has visto tanto, has leído, has contado experiencias que no se pueden quedar en eso. Una cosa que se repite tantas veces tiene que tener ya todas unas leyes, un formato como cualquier otra distinta. O sea, creo que aquí en la muerte ha faltado una pedagogía increíble. Hacemos desde que nacemos, nos están ocultando datos, no tenemos todos los datos, y con los que tenemos, pues si le tenemos miedo, creemos que es el final, o sea, sufrimos más por no Claro, tener la información. pero creo que también es que desde que nacemos queremos evitarnos y evitar a los demás el sufrimiento, y hay una asociación de muerte, sufrimiento. Entonces, claro, ¿cómo te acercas a algo, a lo que ya tienes en tu constructo mental, que tienes que evitar, burlar, esquivar? Es muy complicado, porque no hay pedagogía. De hecho, parece que es como si existiera una opción. O sea, si haces esto, si te mueves por aquí, es como si consiguieras que no se diera lo axiomático, que es que... De todas formas, vivir de espalda a la muerte es no vivir. O sea, vivir de espalda a que esto va a pasar, de que no es que pase, que forma parte de todo. No es un buen vivir. No parece que las personas que viven negando la muerte ni siquiera creen que no es que no le vaya a pasar. O sea, creo que dejan más problemas. Es más complicado creerte que la vida es eso que poner la muerte dentro. Lo complicado es lo que estamos haciendo. Negar la muerte, esto, ponerla afuera, eso es lo complicado. Y hablábamos estas tardes también de que siempre hay la conciencia de que la muerte te lo quita todo. Piensas que la muerte no te puede dar nada. O sea, ejemplo más claro de lo que estamos haciendo: compartir tiempo, experiencias, acercarte con curiosidad. O sea, es eso, que como que la muerte te lo quita todo. Y yo creo que la muerte
no te quitan nada. Yo recuerdo una vez una persona que me dijo, tuvo una experiencia cercana a la muerte y cuando la quería contar me decía que él creía que era eso, una melodía que llegó un momento en que se acabó, pero él cuando la tiene la melodía continuaba. Él se daba cuenta que la melodía continuaba en él. Entonces, imagínate para esa persona darse cuenta que es que no le quitaba nada, que él seguía oyendo la misma melodía aquí que allí. Entonces, claro, evidentemente tienes que venir transformado, tienes que venir de otra manera. Creo que están preguntando, en el directo anterior la persona dijo tener la certeza de un momento en el que iba a morir. Creo que ese momento de inflexión tiene que ser duro. Pues me imagino que sí, que darte cuenta de que se acaba esto con la idea que tenemos de ese momento, pues tiene que ser durísimo. Sí, creo que sí. Si tienes ese momento con la mentalidad, porque también hemos visto casos de gente que va a partir y está encantada la vida. O sea, no ha sido un momento duro. Creo que es como una constante que hablamos siempre de el constructo mental, que es la parte de la información a la que tú accedes y en la que te mueves, y luego también mucho el contexto en el que suceden las cosas también. Sobre todo porque creo que ese momento es abrupto, te llega, no te da, como el del invitado de la semana pasada, o sea, el contexto cambia cuando tú estás enfermo, eres consciente en muchos casos del pronóstico, tienes una serie de síntomas en tu cuerpo. Cuando es algo accidental que te ocurre, creo que el contexto marca también, como en la vida, el que una experiencia sea más un momento de inflexión difícil o un momento de inflexión menos difícil o más fácil dentro de la complejidad que tienen las situaciones. Creo que en el constructo mental y el contexto, creo que marcan. Yo he tenido la suerte de conocer personas que quieren, o sea, quieren dejar este soporte. Ya han tenido previamente algún tipo de experiencia y desean dejar este soporte con la mayor tranquilidad y no como un punto de inflexión, ni nada duro, sino como todo lo contrario. Sí, es complicado el tema según cómo esa persona lo pueda llevar, no es fácil, sí. Depende de eso, de muchas cosas. Y también la persona tiene su impronta, la persona lo vive, la persona lo tiene que pasar al día a día. La persona tiene que vivir con esto con una sociedad que también te niega el hablar, que eso a lo mejor no necesita medicamento, pero te lo dan, o que no es verdad, o que es en una situación de estrés que tú viste eso. O sea, no es fácil. Las personas nos enfrentamos también a una sociedad. Sí, donde de alguna forma quien es ajeno a la experiencia continúa con su vida y la persona que tiene la experiencia también tiene que seguir con su vida, con la experiencia y pasarla a ese día a día. Sí, no es fácil. No es fácil vivir el día a día con una experiencia que quieres transmitir, pero que la sociedad te impide, porque ya le da unas razones que tú dices, esto no se cuadra con lo que yo viví. O sea, tú imagínate que a ti tú estás en ese estado y te dan algo que va a pasar, y verdaderamente con el tiempo, un año pasa. O sea, tú tienes que entender que esa persona tiene que darle otro soporte que no es la medicación, que no es Dios. Sí, como en algunas SM en las que se da una información de algo, como tú comentas, que va a pasar o que le va a pasar a alguien cercano, y vives como con, digamos, la losa, por decirlo de alguna forma, de eso que va a suceder, que tampoco quieres contar ni compartir, y que de alguna forma en tu fuero interno también, porque es así, deseas que no pase, que no se cumpla. Sí.
Se le escuchaba nervioso en el directo anterior, se nota que todavía le queda muy lúcido el recuerdo. Pues mira, de todas las personas con las que Sonsoles tiene muchísima más experiencia, eso es evidente, de las personas que han tenido una SM que hayamos podido escuchar, cuando lo recuerdan, lo narran, lo escriben, exactamente te lo cuentan, no solamente igual, sino tienen el mismo sentimiento. Aquel que marcó la SM vuelve a ser una constante, no solamente en el relato, sino en las sensaciones y en las emociones que vivieron. Tengo que decir que el nerviosismo que le notan es por exponerlo a público, a más gente. Porque, por ejemplo, a mí, que me lo ha contado muchas veces, no le noto ese nerviosismo, pero sí le noto la lucidez del momento, cómo lo rememora en cualquier momento de que lo cuente igual, y el nervio. Yo creo que el nervio fue exponerlo públicamente, que todo el mundo, toda la gente que estaba pudiera oírlo. Eso te da un poco de nerviosismo, si te lo da. Desgraciadamente, no todo el mundo puede hablar tranquilamente de una experiencia. O sea, no puede sentirse cómodo con lo que las personas pueden decirte. Y no solamente eso, Sonsoles, no solamente por el hecho de exponerte al público, sino también lo vemos cuando a lo mejor en algunos documentales entrevistan personas que han estado, se me ocurre ahora, por ejemplo, en campos de concentración después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, simplemente el hecho de evocarlo y ponerle a eso toda la carga emocional de volverlo a vivir, eso tiene a nivel fisiológico una serie de situaciones que te hacen vivirla exactamente igual. O sea, está demostrado que liberas los mismos neurotransmisores, que tu cerebro en ese momento está viviendo la experiencia, no porque tú la rememores, sino que aparte de rememorarla fisiológicamente en tu cuerpo, a nivel químico, sí, te coloca en el mismo estado. De todas formas es complicado, sí es complicado. Yo, por ejemplo, desde los 14 años que tuve la experiencia, yo la hago pública para la gente hace 1 año, 2 años con un libro. O sea, para mí fue muy complicado pasarlo a la vida cotidiana. Era preferible callarte por miedo a que te medicaran o por miedo a otro tipo de cosas. Era preferible. Hoy en día, gracias a lo que sea, tú puedes contar las experiencias, o te importa menos que te tachen de loca o de fuera de parámetros, te importa menos. Pero antes era muy complicado hablar esas cosas, y creo en estos 50 años conozco poca gente, pero las conozco, que han terminado pues de manicomio por haber tenido una experiencia, y la vida, la sociedad haber ido en contra, han terminado en manicomio, sí. O muy religiosas, o sencillamente personas bastante inhábiles a la hora de ser socialmente, sí, interactuar socialmente, menos funcionales, sí, menos funcionales debido a esa experiencia que tuvieron, que era súper real. Pues volvemos a meter otra vez el constructo mental. Sí, pero ya no era solo de alguien, sí, era de una sociedad. Por eso te digo que es el constructo mental, no ya el individual, sino digamos el colectivo, el familiar, llévalo a la escala que quieras, y el entorno. Pienso una cosa, que los mismos médicos, la misma ciencia que hoy te quiere explicar que las SM existen, que la física cuántica lo demuestra y tal, son los mismos médicos que hace un par de años te negaban, te decían que no, que eso no es verdad, que tu cerebro no funciona, que no tal. O sea, son los mismos. Es complicado tú tienes una información, te dan una desinformación,
y después quieren volverte a informar. Y tú dices, a ver, no podemos, en el caso mío, gracias a un médico que encontré una persona que era médico, pero hay mucha gente que no encuentran ese soporte y van... Sí, en un peregrinar, que lo que tú dices, Sí. que puedes acabar lo mismo con medicación, Sí. y tal, que puedes darle cabida a la religión, a otro que venga y te llene. O sea, lo que te decía antes, una experiencia en una mente sin conciencia es un territorio enemigo, te entra cualquier cosa. De hecho, hay gente que te ha dicho, yo entré en una secta y por esa experiencia. O sea, cuando tú no le das el contexto porque no te lo permiten, tú metes cualquier cosa dentro de esa mente. O sea, cualquier cosa que te digan es buena. Bueno, parece ser que esta semana toca más hablar que la gente pregunte, pero bueno, también ha estado bien. Pues creo que si no tienen preguntas, los emplazamos para la próxima semana. Perfecto, pues lo que ya hemos comentado, vayan si quieren. Hoy no han reflejado ninguna pregunta aquí, quizás a lo mejor lo pueden dejar, hablaremos con Raquel a ver la forma de poderlo hacer. Y la opción de hacerlo a través de cortos a mí me parece que es muy interesante. La podemos plantear y gracias a Nubi. No puede ser que solo hable yo. Esto es aprendizaje para todos y aquí no se pide levantar la mano para hablar. Pues totalmente está muy bien de acuerdo, que dinamice totalmente la tarde. de acuerdo, porque siempre hablar de las experiencias, no soy partidaria, sino de que los demás hablen de la experiencia, que es lo que enriquece. Por eso me pareció mejor que a tener un invitado que hablarnos, decirle a nosotros, porque las personas le ponen un sentimiento que nosotras no podemos darle. Entonces creo que las experiencias como la de Luis hace un par de semanas con su padre, la eutanasia fue de mucho valor, que lo contara con ese sentimiento como el invitado la semana pasada. Y también queríamos comentarles que temas que a ustedes les puedan interesar, que abordemos, que planteemos, que hablemos algún tipo de diálogo, de puesta en común, pues sería interesante proponerlos, irlos proponiendo, incluso de alguna forma que pudiéramos ir adelantando el que tocáramos la semana siguiente, para que así el que esté interesado también haga su propia búsqueda antes del directo. Sí. Eso me parece también muy interesante. De todas formas, voy a dejarles algo que considero... Yo creo que cuando alguien te dice, yo creo que hay vida después de la vida, yo creo que hay información después de la información. Entonces, partiendo de ahí, creo que somos información y que vamos a seguir siéndolo. Vamos a formar parte de la gran información. Entonces, creo que a partir de ahí, todos los temas que puedan tratar relacionados con eso, bien hecho, lo damos por bueno. Lo damos por bueno, sí. Yo creo que aquí no acaba todo y que solamente formamos parte de una pequeña información que tenemos y aquí nos desinforman. Desde que yo nací, sin querer, sí, Estefanía, sí. Creo que solo es un reinicio. Aparte, yo creo que tú sabes que del corte de la información salió una información nueva y salió una nueva 2.0, mucho más nutrida. Creo que sí que nos reiniciamos. O sea, al cambiar de soporte, nos reiniciamos. También nos comentan que yo creo también que nos vamos con los nuestros después de la vida, sigue el ciclo. Sí. Información somos y en información nos convertimos. Pues está claro que
que comparten el concepto. Sí, el concepto de información. Y vernos así verdaderamente cambia mucho, muchas cosas. Te das cuenta otra vez que te decía, es imposible, si le das un marco a las personas que han tenido experiencias y tal, esto se convierte en una ley que tiene que continuar. No siempre es cercado, tienes que hablarlo aquí, en este contexto no. Creo que, bueno, todas las personas formamos parte de esa información. Y sería, bueno, imagínate, que todo el mundo se diera cuenta de que somos esa información y que seguimos, que aquí no, prácticamente nos desinforman, solamente cambiando el soporte es cuando volvemos. Pues sí. Pues sí. Esa era la idea. Sí, mira que... Esa es la idea. Que costó un poco dar el paso. Sí. Pero sí, costó dar el paso. Estamos muy agradecidas y... Costó dar el paso para poder hacer un programa en directo, pero ha valido la pena, no solamente hacerlo en una charla, en una conferencia, a través de un libro, entenderlo, que ustedes participen es súper importante. Sí, enriquece todo lo que estamos haciendo. Y creo que sí se comparten la información. Sí. Pues si no hay más preguntas... Pues nada, darles las gracias como siempre y emplazarnos para el próximo sábado. A ver si están más animados. Se echa de menos la conversación de Luis, hay que decirlo. Es verdad que dijo que muy buen directo como siempre, pero esta vez ha preguntado poco. Vale, pues los emplazamos para el próximo sábado y esperemos que estén todas las personas, estemos otra vez. Y les deseamos una buena semana. Pues vale, buenas tardes a todos. Y gracias.